Acompaña un joven dirigente también del Partido Justicialista a nivel nacional. Su apellido seguramente usted lo conoce, Cafiero. Francisco Cafiero es docente universitario, es candidato a diputado nacional y está con nosotros porque la disertación que van a dar esta tarde tiene que ver con las posibilidades de negocio que tiene nuestro país con la República Popular China. ¿Cómo les va? Un gusto tenerlos acá en el programa. Daniela, ¿por qué no me contás un poquito el marco de la visita? Bueno, ustedes saben que venimos trabajando desde hace tiempo todos los temas que tienen que ver con China, porque bueno, es un horizonte lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Con Francisco, que también dirige CLEPEC, que es un centro de estudios políticos y económicos para China, hemos trabajado en distintas instancias. Ustedes, bueno, se acuerdan que los vinimos a visitar con dos colegas más, Gerardo Girón, Diego Mazzocone, hace un tiempo atrás. Así es que seguimos en esa línea de continuidad de trabajar sobre la temática de China, conocer, saber cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos. Y esta tarde estaremos a las 18:30 en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Salón de Actos, bueno, hablando de esto junto también con la profesora e investigadora Silvia Lara. Francisco, bienvenido a San Juan. Muchas gracias. Gracias por la invitación también acá. Hablamos habitualmente del enorme tamaño que tiene China, su impresionante volumen comercial. Como dice Daniela, las posibilidades. ¿Realmente lo tenemos dimensionado a eso? La Argentina en el 2014 firmó un acuerdo estratégico integral con China, que es de los estatus de las relaciones bilaterales el segundo más importante. La economía argentina con la economía china son muy complementarias. La Argentina produce en buenas cantidades mucho de los productos que China importa. Ahora, tanto la relación estratégica integral con las potencialidades que tiene la relación económica y comercial abren un panorama de un sinnúmero de oportunidades que también hay que tomarlas como desafíos, porque tenemos un déficit comercial muy grande entre la balanza de intercambio de China y Argentina. Nos superan, es decir, Argentina tiene un déficit ahí de cerca de 8.000 millones de dólares. Claro, nosotros le vendemos productos primarios y nos venden productos en un manufacturados. 90%. ¿Cómo hacemos para cambiar esa relación y que empecemos a venderle productos elaborados? Planificando una política que contribuya a ir incorporando productos de valor agregado de nuestras economías regionales, por sobre todas las cosas, hacia el mercado chino, y eso necesita de un acompañamiento del Estado, del gobierno. Esto no lo podemos dejar, esto no puede quedar, mejor dicho, a la libre de los empresarios. Acá se necesita un acompañamiento en todo momento, porque es importante. A ver, las distancias ya de por sí son lejísimas. ¿Sabían que no existe una ciudad capital que quede más lejos de una de la otra entre Buenos Aires y Beijing? Hoy, por ejemplo, para ir en avión a China necesitas sí o sí hacer escala, porque ni siquiera hay autonomía para que un avión pueda llegar ahí. La diferencia horaria, 11 horas de diferencia. Estás hablando del 14, pero yo creo que Menem en los 90 también empezó a trabajar esta posibilidad. Sí. Me acuerdo de haber ido a China acompañando al gobernador Escobar. Sí, y se empezó a instalar ya, porque fueron los empresarios los que acompañaron al gobernador, y ya había ido Menem con los empresarios. Sí. De los Hubo un intento. Sí, de los presidentes fueron, bueno, Isabel Martínez de Perón, estuvo Videla también en China, estuvo Alfonsín, estuvo Menem, estuvo De la Rúa, estuvo Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y estuvo Macri. Es decir, la Argentina viene consolidando la posibilidad de este acercamiento. Porque no, viene consolidando una relación que en mayor o menor medida es una política de Estado, la relación diplomática Ahora, de China Francisco, con Argentina. ¿cómo juega este conflicto que hay comercial entre Estados Unidos y China? ¿Esto nos termina favoreciendo o no? A corto plazo hay algunos indicios que sí. Por ejemplo, la semana pasada se habilitó por primera vez la posibilidad que la Argentina exporte harina de soja a China, algo que hasta hace tiempo no se podía. Que esencialmente China importaba ese producto de los Estados Unidos, y eso va a contribuir a mejorar un poquito la balanza comercial. Pero no va a alcanzar con eso. Nosotros debemos pensar en clave más estratégica de cómo ir incorporando otros tipos de productos que generan mano de obra, que generan producción, que generan cadenas
de valor en los mercados chinos. Ahora, Francisco, hay otros aspectos que pueden incidir en el esquema de relaciones. Sí. Positivamente desde un punto de vista, tal vez con el resto del mundo no, como por ejemplo la instalación de la base de seguimiento satelital china en Neuquén, en Bajada del Agrio, Sí. o por ejemplo el swap que mantenemos con China, que es un condicionante financiero. ¿Qué rol juegan estas cosas allí? Perdón. Bueno, el swap son dos cuestiones totalmente Sí, lo sé. distintas, de las cuales en la estación espacial la Argentina puede administrar creo que un 10% del total del uso. Sí. Con el swap es un elemento financiero muy importante, por sobre todas las Condicionante, cosas, tal vez. con Sí. lo que nos está dejando la deuda del gobierno actual, de Mauricio Macri. Pero más allá de eso, creo que hay que trabajar en muchísimas agendas inconclusas que han quedado desde las firmas de los convenios estratégicos integrales y además también pensar en la nueva etapa que está proponiendo China para gran parte del mundo, que es la nueva ruta de la seda, es decir, la franja y ruta, como se dice en inglés, One Belt, One Road, que es una iniciativa muy interesante que en América Latina han firmado más de 19 países, con la excepción de dos de los tres grandes. Argentina y Brasil aún no han firmado. ¿Por qué? Yo creo que en gran medida es el condicionamiento que impone Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos siempre consideró a América Latina como su patio trasero, podríamos decir. Y bastante descuidado. Y bastante descuidado. ¿Ustedes creen que tal vez hay que romper un poco esa relación y buscar acercamientos a otros grupos comerciales, como puede ser China o puede ser tal vez India. el sudeste asiático con India? A ver, la Argentina ya tiene relaciones comerciales con Estados Unidos, la Argentina ya tiene relaciones comerciales pero- con China. No se trata de romper, sino de tener relaciones maduras, buenas, relaciones de respeto. Ningún país al cual uno se subordina lo va a respetar. Entonces es importante hacer valer nuestros intereses, nuestros valores y por sobre todas las cosas nuestra soberanía. Además, Primero hay que pensar saber un qué mundo- necesitan los demás para saber qué le vamos a ofrecer. Yo me acuerdo que nosotros queríamos vender pasas y lo que teníamos de cantidad de pasas de todos los paseros de San Juan no llegaban a 2 supermercados chinos. Hay que saber cómo se va a tratar esta posibilidad. Bueno, depende de qué supermercados chinos usted me habla, porque si hablamos de las ciudades del interior donde la población... donde la Estábamos en población- Beijing y estábamos después en Jiangsu, que Bueno. fue la provincia que se hermanó con San Juan. Por eso digo, es muy difícil para la escala de la producción argentina Claro. poder Llegar a dar... exportar a ciudades grandes como Beijing, Shanghái. Por eso hay que pensar en nichos, en ciudades más Sí. chicas, de mediana y de escalas más chicas en términos poblacionales, porque además también hay algo muy interesante acá. Desde 1978, cuando China genera la famosa reforma y apertura, ha sido el país que más gente ha sacado de la pobreza y ha incorporado sus clases medias. 740 millones de personas que pasaron de la pobreza a las clases medias. ¿Eso qué significa? Que entre otras cosas, primero porque hay un mecanismo de redistribución de la riqueza, y además porque esas clases medias cada vez más van cambiando, entre otras cosas, sus hábitos de consumo. Por supuesto. Y esas capas medias están en muchas de las ciudades del interior que Con no son... un solo hijo viviendo en departamentos de 30 metros, lo vimos, no me lo contaron. No, está bien, pero eso ha cambiado. La política del Sí, uso del ahora hijo son no es 2 más. hijos. No estoy defendiendo, yo no estoy pintado de rojo acá, no estoy no, defendiendo. no, Sí, por estoy favor, porque- pensando en los intereses de la Argentina. Se Estoy han pensando- occidentalizado las costumbres del Cafiero, pueblo si a chino usted- mucho. Muchas culturas hoy son más occidentales y uno ve cómo el público chino compra. hoy Bueno, la muchos globalización productos. tiene mucho que ver Por con supuesto. Tiene un Su comportamiento salida al mundo capitalista también. natural, diría yo. Totalmente. Son totalmente capitalistas en Totalmente. cuanto Si a usted las le cosas. dice a toda esa gente que manifiesta en las calles hoy, que tienen 7, 8 hijos, que tienen que tener 2, si no les quitan la obra social, les quitan los aportes, les quitan los planes, les quitan todo, cuidado, aquí también podríamos controlar un poco esta clase pobre y pasar la clase media tentativamente. Bueno, Pero, pero es es difícil. difícil Son comparar. dos mentalidades distintas, son dos Mire, idiosincrasias distintas. Difiero en el sentido que no es bueno generalizar y es muy difícil Seguro. comparar países con historias, culturas, idiosincrasias Totalmente totalmente diferente. distintas. Religión también. Religión, y además también estamos hablando de China, un país de 1.300 millones de habitantes. 1.300 millones Ya de son habitantes. 1.400. Nosotros somos un país que asciende a los 44 millones, nuestra economía es 20 veces más chica que la China y China lleva registrado una cultura milenaria que lleva más de 5.000 años. Francisco, ¿es Sí. más posible pensar un futuro comercial con China que con Europa?
No, creo que la Argentina tiene que trabajar con mucha inteligencia con muchos países del mundo. Creo que sí, objetivamente, las economías argentinas y latinoamericanas son más complementarias con la economía china por lo que generalmente tenemos gran capacidad de producción. Ahora, con la Unión Europea y con los países europeos tenemos que trabajar con mucha inteligencia, pensar cuáles son las ventajas en función de nuestros intereses y pensar también, definir cuáles van a ser nuestros intereses nacionales frente a las relaciones con el resto de los países del mundo. Francisco, sí. Argentina está necesitando de inversores, principalmente en el desarrollo de la minería. Y sabemos que el cobre es tal vez una de las necesidades que tiene tal vez para el futuro China. ¿Ustedes creen que también se pueden conseguir algunos acuerdos de inversión, como fue que tal vez tuvimos acá con la empresa Shandong, que se asoció con Barrick para la explotación de oro? ¿Tener acuerdos similares para la explotación del cobre y o del litio o de otros minerales estratégicos? Sí, mirá, esta mañana lo primero que hicimos, ni bien llegué a San Juan, Daniel armó una reunión con el sindicato minero. Estuvimos hablando de todos los desafíos que hay en el presente y en el futuro. Y es muy importante que a mi juicio, que la Argentina y las provincias que tienen capacidad de explotación minera tiendan una agenda hacia posibles o mayores inversores, sean chinos o de cualquier otra parte del mundo. Y que además también con los nuevos avances tecnológicos trabajemos y seamos parte de una agenda minera más limpia y que además también tengamos la capacidad de que con ese mineral que sale, antes de que se vaya en los barcos y en los trenes para afuera, tengamos la posibilidad de ir agregándole más valor agregado. Otro asunto que tal vez pueda enriquecer mucho en términos, diría yo, formativos a la Argentina es el intercambio tecnológico. Sí. Por el enorme desarrollo que ha adquirido China de todas sus tecnologías, Sí. en el amplio sentido, e incluso haciendo punta con muchas de ellas. El 5G. ¿Existe? Por ejemplo, Sí. ¿existe esa posibilidad? Bueno, el Acuerdo Estratégico Integral implica, entre otras cosas, Impone también, eso, ¿no? implica, entre otras cosas, trabajar en la cooperación tecnológica. Algo que ha sido atendido en algunos rubros tecnológicos, pero desatendido en otros. Por eso es muy importante que a la hora de pensar y trabajar en la relación bilateral, el gobierno acompañe con políticas activas. Mira, daba un ejemplo en una entrevista que dimos recién. ¿Sabes cuántas universidades en China enseñan el idioma castellano-español? No. 100. 100. 100, la carrera. Si era el grado de la licenciatura, carrera de grado. ¿Cuántas universidades argentinas enseñan como carrera de grado el idioma chino mandarín? Cero. Ninguna. En algunos Hay institutos muchos privados elementos solamente. para trabajar. Esa es la escala de cómo se bueno, percibe Daniela tiene acá Daniela tiene una agenda concreta de cómo ha trabajado en función de los intereses de la provincia de San Juan, relaciones en materia tecnológica con China. Sí, con la universidad, que son proyectos, y además de una larga relación que la universidad tiene con universidades chinas, con el NAOC, todo lo que fue el CART, que recuerden que siempre estos proyectos, igual que el proyecto de Neuquén, que fue ratificado por el Congreso, votado por mayoría esa ley para que ese acuerdo se convierta en ley, tuvieron en los primeros años del gobierno del presidente Macri muchas demoras. Incluso el proyecto de CART en ACOM generó una serie de reparos que se pudieron ir destrabando. Nosotros en una de las misiones justamente que hicimos con CLEPEC pudimos estar en el NAOC en Beijing y pudimos también destrabar algunas dificultades que habían en torno a ese proyecto. La cooperación científica tecnológica, primero pensamos en agendas de cooperación, en agendas de paz, y la ciencia y la tecnología como la innovación, porque a veces nos olvidamos de agregar el componente innovación, nos permiten transitar ese camino. ¿Qué hace? Que se desarrolle conocimiento,
que se pongan en marcha todas las capacidades, habilidades existentes en los distintos territorios. Argentina además en su momento tuvo un convenio con el INVAP también, junto con China. Y con ARSAT para el desarrollo de un vector que iba a corregir con tecnología china, aumentar la capacidad de un vector para poner satélites argentinos en órbita con un vector propio, y lamentablemente en 2016 ese proyecto cayó. Además todo el proyecto ARSAT por la parte argentina quedó desarticulado. Mira, teníamos también con China, y eso lo trabajamos bastante en la Comisión de Ciencia y Tecnología durante la presidencia de Cristina, se hizo acuerdos en materia nuclear con China, que tenían que ver con capacidades compartidas. Esto es, bueno, desarrollamos tecnología nuclear con todo lo que Argentina tiene, con nuestros científicos repatriados, con la planta de agua pesada de Arroyito, que también estuvimos charlando varias veces en la radio. Sin embargo, ese proyecto quedó sin efecto, quedó sin seguir por parte del presidente Macri. Entonces, también nosotros, a ver, cuando hablamos de política internacional, esto que parece hablar del mundo como si no nos tocara, nos afecta y nos afecta directamente en todo. Primera cuestión. Y segunda cuestión, poder tender políticas de plazo. Es cierto, todos los presidentes desde hace décadas han visitado China, han elaborado alguna agenda. El tema es poder sostener en el tiempo particular esa agenda. Un país que todos los años cambie su política exterior, por supuesto, es muy no complicado. se convierte confiable bajo ningún punto de vista. Por eso es importante sostener políticas de Estado y ser muy claros con las políticas de Estado. Por eso la política exterior argentina tiene que también esencialmente tener un piso de política de Estado. Por eso trasciende a los gobiernos. Tiene que trascender a los gobiernos. Como mismo Chile. ¿Chile o Brasil? Bueno, cuéntenme esta tarde, entonces la charla, repitamos el horario. 18:30 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Antes de ir al corte vamos a ir con nuestra campaña de Compre Origen San Juan, porque lo decimos siempre, atrás de cada una de estas empresas está el trabajo de muchos de nuestros comprovincianos.